para hablarnos sobre esta primera conferencia que tiene el título de ¿qué son las criptomonedas y qué es la tecnología blockchain? ¿O lo dije al revés? #CSS. ¿Okay? Ese es nuestro hashtag. Vamos a montar ahí las preguntas, las vamos a ir monitoreando y las que sean más comunes las vamos a responder. ¿Okay? Nosotros como emprendedores, ¿cómo vamos a generar ideas de acción? ¿Okay? Ya les cuento un poquito más de eso. Muchísimas gracias, ¿verdad? Una buena mañana, bueno, llena de energía después de la lluvia de la risa. Criptomonedas, el origen de la idea de las criptomonedas. Para hablar de ello tenemos que hablar primeramente de lo que es justamente el dinero, la banca, cómo funciona el mundo, la economía, las finanzas. Tenemos que partir de allí. ¿Por qué sale justamente esta tecnología? ¿Desde dónde nace? La emisión del dinero actualmente está controlada por los estados y la banca. Es decir, cuánto dinero sale a la calle en circulación. Sí, bueno, se lanza muchísimo dinero, hay muchísima inflación. A veces juegan con las tasas de interés para regular eso, entonces se le va de la mano. Muy pocas veces hay una buena política monetaria, ¿no? Son países que, bueno, son excepciones como tal, pero eso es un monopolio que depende de los estados y la banca. Como les decía, en el 2009 aparece esta figura llamada Satoshi Nakamoto. Es un seudónimo, nadie sabe quién es, no se sabe si es un hombre o una mujer, no se sabe si es un grupo de personas, un extraterrestre, lo que sea, que inventó lo que se llama tecnología de Bitcoin. Ese tenía el nombre, tecnología de Bitcoin. No tecnología de blockchain ni de cadena de bloques, sino tecnología de Bitcoin, le llamó en ese momento. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? ¿Qué es lo que tiene esto justamente de distinto? ¿Qué es lo que hace que se vea hoy en día las tecnologías bancarias obsoletas, lentas? Primeramente, hay que resaltar lo que es el concepto de descentralización y lo que es distribuido, que mencionaba el amigo acá. Los bancos como tal tienen un registro centralizado, es decir, si yo utilizo el banco, ellos tienen todos los registros de transacciones de todos sus usuarios allí. Entonces es muy importante la parte de distribución. La cadena de bloques es el funcionamiento como tal de lo que es cómo se almacenan esos registros en estas redes de blockchain. Una cadena de bloques, ven un bloque como una hoja carta, básicamente es una hoja carta. Esa hoja carta tú vas a anotar las transacciones, será del usuario tal, transfirió tantos dash a la persona tal, y así hasta que llenas esa hoja. Una vez que llenas esa hoja, ese es un bloque, por decirlo así, vas al siguiente. Criptomonedas te permite que por tú colocar esa criptomoneda, esa computadora tuya allí, a gastar luz, a gastar el servicio de internet, ellos te remuneran pagándote con la criptomoneda por cada, por decirlo así, por cada bloque minado. Puedes confiar aún más en las criptomonedas que en el dólar, que en el euro, que en el rublo, que en la rupia, que en cualquier moneda estatal. Si conocen bien lo que es el sistema financiero, el sistema monetario, el sistema bancario global. Bien, esta es una página que quiero recomendarles para que vean cuáles son las criptomonedas que existen y cuáles son los precios que tienen en el mercado. Son coincap.io y coinmarketcap.com. Tienen aplicaciones también para móviles, para Android. En esta página van a encontrar todas las criptomonedas. Entonces, bueno, esas ventajas en resumen son: es una base de datos distribuida, inclusive de la que ya lo he mencionado. Los registros son muy inmodificables y cada uno de los archivos que están guardados, la información que está allí, está conectada a una clave criptográfica para que yo pueda probarle a las personas que soy el dueño de esa información. Y bueno, muchísimas gracias. Este es el final de esta pequeña charla. Ahora pueden seguirme en las redes sociales como @señorpeliloco. También recuerden seguir a la gente de Das Caracas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nuevamente les agradezco a la gente de Das Caracas por esta charla, porque es muy importante para la comunidad de criptomonedas acá y que se sigan ampliando toda esta oportunidad para todas las personas. Muchas gracias. Mira, aquí me están preguntando qué son las ICO o las ICO. Y también hay otra pregunta que dice: ¿por qué usar Dash frente a otra moneda? Creo que se pueden combinar ambas preguntas. Cuéntanos entonces, Jaime. Sí, iniciando con las ICO, es un fenómeno que este año ha explotado básicamente a nivel global, pero esto existe más o menos de hace 2 o 3 años.
Eso en inglés significa Initial Coin Offering, que es oferta inicial de monedas. Es una moneda que es muy rápido para hacer transferencias. Yo hago un pago y es básicamente instantánea el pago, tienes que esperar mucho, las comisiones son bajísimas. ¿Cuál es la diferencia entre el valor entre los productos que puedes mercadear con Dash o con Bitcoin? Bitcoin es famoso porque, bueno, es la primera y bueno, viene de Silk Road y su valor es tan alto porque, bueno, puedes cambiar por la confianza que, mira, esta moneda me gusta. Simplemente por decir que te gusta, por algo emocional, yo confío en ella. Y tú crees que esa moneda vale más. Pero ¿qué pasa dentro del ecosistema? La gente le ve el valor. Aun cuando no compra un producto real, la gente le ve el valor porque confía en ella, confía en esa moneda. Así pasa con todas las criptomonedas. Mucha gente confía en Ethereum porque tiene una especie de respaldo de empresas detrás de ella. Entonces puedes decir, pero Dash tiene un respaldo empresarial tan importante como el de Ethereum. Dash Caracas nació a partir de junio de este año gracias a que existe la criptomoneda que se llama Dash Dinero Digital. ¿Por qué gracias a Dash y por qué no gracias a otras criptomonedas? Bueno, por la manera especial en cómo está diseñado la criptomoneda Dash. Dash tiene unas características especiales, ya se las voy a contar, y gracias a esas características especiales es que Dash Caracas pudo surgir y que van a seguir surgiendo seguramente otras iniciativas y por eso están ustedes aquí como emprendedores. Ok, fíjense, ¿qué pasa con Dash? Que no es igual en todas las criptomonedas. Dash es lo que se llama una organización descentralizada autónoma y le dicen por sus siglas en inglés DAO. Entonces se dice que Dash es una DAO. ¿Cómo es? Una DAO. Perfecto, porque es una organización descentralizada autónoma. Cuando fue creada como criptomoneda, en su algoritmo se previó justamente algunas cosas que tenían que ver con su organización, con lo que se llama su gobernabilidad. Es decir, una cosa es que exista una moneda, ¿cierto? Y otra cosa es que existe una comunidad que impulsa esa moneda, que le trae mejoras a esa moneda desde distintos puntos de vista. Y Dash creó una organización descentralizada autónoma desde sus inicios para poder atender este tipo de necesidades. Dentro de esta organización que hizo Dash, existe algo que se llama la tesorería de Dash. ¿Cómo es esto? Cuando se resuelve un bloque de la cadena de bloques, se crean nuevas monedas, ¿cierto? Y esas monedas se le dan como recompensa ¿a quién? A los mineros. ¿Cuánto por ciento? 100%. Menos en Dash. ¿Qué pasa en Dash? Cuando se crea un nuevo bloque, el 45% de esas nuevas monedas que nacen van para los mineros, porque los mineros cumplen una función muy importante, ¿sí o no? Mantienen actualizada todo ese registro descentralizado que es la cadena de bloques. Entonces, 45% para los mineros, 45% para los... ¿Estamos listos? ¿Qué falta? Falta el 10% que va para la tesorería. ¿Qué es esa tesorería? Es un presupuesto mensual que a través de propuestas cualquier persona puede acceder a ese presupuesto para hacer actividades diversas que vayan en pro de Dash. Así fue que nació Dash Caracas. El grupo de Dash Caracas introdujo una propuesta a partir de junio, como les conté, y esa propuesta pasa todo un proceso y fue aceptada por ¿quiénes? ¿Quiénes votan por esa propuesta? Claro, los dueños de los nuevos maestros. ¿Por qué? Porque ellos son inversionistas fuertes en la moneda y les conviene que a la moneda le vaya bien, ¿sí o no? Exacto, entonces ellos tienen derecho al voto y son ellos quienes estudian todas las propuestas que le llegan a la tesorería y votan sí o no. Como emprendedores tenemos una oportunidad en Venezuela. ¿Cuál es esa oportunidad? Esa oportunidad es mirar, ver, buscar acciones que logren que Dash y Venezuela establezcan una relación ganar-ganar. Si nosotros como emprendedores generamos acciones que ayuden a Dash y que al mismo tiempo esas acciones o esa tesorería o esa comunidad pueda ayudar a Venezuela, ¿cómo le suena eso? ¿Verdad? Eso es una oportunidad que nosotros tenemos y por eso es que estas conferencias están dedicadas a los emprendedores. ¿Okay? Habían algunas preguntas en el tintero, preguntas por ejemplo que tenían que ver con la minería. No vamos a profundizar hoy en minería, pero calma, les tengo la guía para poder
empezar a saber más, ¿ok? ¿Qué pasa? La minería es una de las maneras de obtener ganancias a través de la blockchain, ¿verdad? ¿Es la única? No. ¿Quién conoce otra? El trading o trading, como dice Carmelo, ¿qué es eso? Es el intercambio, es la compra-venta de monedas como en un mercado de valores, ¿verdad? Excelente, esa es otra manera de ganar en la blockchain. ¿Se les ocurre otra? Recibir pagos. Recibir pagos en criptomonedas, buenísimo, ¿qué otra? Cloud mining, que puedes minar en la nube por medio de una página sin tener minando, sino por medio de una... Ok, eso cae dentro de minado. Sí, minado, trading y recibir pagos pueden ser, digamos, las principales maneras de ganar en criptomonedas. Y tenemos que ayudar a los abogados a que ayuden a que ese vacío legal desaparezca. Y que ese vacío legal, bueno, digamos, sea próspero o sea propicio para los que estamos interesados en este nuevo mundo del blockchain, de la cadena de bloques y de las criptomonedas. Bien, no se me queda nada, sí se me queda algo en tintero. Me preguntaban, ajá, yo tengo Dash, ¿qué hago con el Dash? ¿Con qué se come eso? ¿Dónde me lo gasto? ¿Dónde lo cambio? ¿Ok? Hay distintas páginas para hacer intercambio de Dash a distintas monedas, ¿ok? Les recomiendo que entren específicamente en la página que se llama dash.org. Esa es la página oficial de Dash. Y allí van a encontrar información de los, ¿cómo se llaman? Los exchanges. Ajá, las casas de cambio que existen básicamente a nivel internacional. Que si en Venezuela se puede cambiar Dash directo a bolívares, sí se puede. Pero en este mismo salón hay gente que lleva años trabajando con las criptomonedas y que sabe más que pescado frito. Entonces, yo le voy a pedir voluntariamente a esas personas que saben más que pescado frito acerca de las criptomonedas, o que sepan un poquito, pues está bien. Les voy a pedir a aquellos que quieran voluntariamente, por favor, pónganse de pie. ¿Quién tiene un poquito de conocimiento acerca de las criptomonedas? No te me escapes, póngase de pie, por favor. Entonces, justamente la pregunta que vamos a conversar, ¿ok?, es la siguiente. ¿Cómo Venezuela y Dash pueden establecer relaciones ganar-ganar desde el emprendimiento? ¿Ok? ¿Qué buscamos aquí? Ideas. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podríamos hacer que Venezuela y Dash empiecen a generar esas relaciones ganar-ganar? ¿Ok? ¿Qué acciones? ¿Qué emprendimientos? ¿Qué negocios? ¿Qué propuestas se nos ocurren? Les quiero contar que hay un plan de becas que ya está funcionando para startups. Es una beca que da Dash para startups de tecnología blockchain, junto con una cosa que se llama BlockCypher. BlockCypher es una compañía que si tú tienes una idea, pero no sabes cómo montar una blockchain, ellos te montan tu blockchain. ¿Ok? Eso ya está andando. Entonces imagínense algo así para nosotros los hispanohablantes o para los venezolanos. ¿Okay? Ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿vale? Las ideas, la otra, en este hashtag. Si no tienes Twitter tú, en tu mesa redonda debe haber alguien que tenga Twitter. Anoten sus ideas allí para que nos quede un registro, ¿ok? Adelante. Entonces, ya tienes los bitcoins. Hay una página que se llama Necesitan la máquina. Mi nombre es Jonathan Morales, yo vengo de Valencia. Bueno, estoy más o menos introduciéndome en la criptomoneda, hablando un poco sobre el Dash, sobre el Bitcoin. Y pienso, o sea, he visto mucha gente que tiene muchas dudas, que tiene mucha incertidumbre de cómo funciona la moneda. Y creo que lo mejor que uno puede hacer, aprender, es cuando lo aplica. Entonces, creo que el Dash debería ser enfocar más a hacer charlas
en crear un ecosistema, un espacio en donde cada uno pueda venir y pueda hacer transacciones con Dash y de esa manera aprende de cómo recibe, cómo puede dar y bueno, claro, con asesores como ustedes que nos estén asesorando con alguna incertidumbre que podamos tener en la operación, pero la mejor enseñanza es cuando la aplicas. Entonces, hablarlo, escucharlo, te educa, te aprende, pero siempre existen dudas de cómo lo debo aplicar, cómo pasa esto, cómo es. Entonces, creo que Dash se debe enfocar más en realizar un ecosistema en donde cada uno puede hacer transacciones de manera, bueno, controlada, pues. Lo del amigo, lo que habló, me pareció muy importante, lo de la confianza. Yo el otro día estuve hablando con el amigo mío, Alfredo Sollano, que está por aquí, que él me recomendó mucho esto, una persona que sabe mucho, y le agradezco mucho lo que me ha dicho, amigo, que él hace 8 meses me introdujo con este mundo y de verdad ha sido muy bueno. Él me habló de algo que nosotros mismos somos los que damos la confianza a la moneda, y es verdad, la moneda de por sí, porque si no hay confianza, no funciona. La confianza es que nosotros mismos el día de mañana, yo por ejemplo en mi negocio, que tengo una tienda de bisutería y carteras y eso, voy a poner que acepto Dash, estaba hablando ahorita con la amiga, y eso el día de mañana va a generar una confianza que ya no importa si el gobierno está con uno o no, pero ya uno va creando la comunidad, que es la idea, que es lo que ellos han hecho. Y para mí esa es la idea. Para mí las monedas estas, cuando yo empecé estaban 700. Ahorita está, ya saben, nivel 4000. Y yo también al comienzo dudaba, mira, ¿será cierto o no? Yo sí creo. Para mí aquí está el futuro. Y el futuro de esto para mí es como decía Buzz Lightyear, el infinito más allá. Cómo aceptar los pagos en Dash o en criptomonedas. De esta manera es ampliar el abanico de maneras en su portafolio, de cómo recibir donaciones y pagos. Y en este momento las ONG venezolanas necesitan fondos, necesitan capital y necesitan recursos, y esto es una manera bien efectiva de lograrlo. Quiero aclarar que el amigo fue uno de los primeros que se acercó a darnos un aporte. Gracias, hermano. Gracias, Cristian. Porque no se crea una plataforma donde nosotros podamos comprar y vender y pagar y intercambiamos datos. Algo así como un mercado libre, pero con Dash. Soy un emprendimiento con máquinas expendedoras, de esas que se ven en los aeropuertos, donde uno mete el dinero y eso. A raíz del problema que tenemos con el efectivo en Venezuela y todo lo que ha pasado con que a cada rato hay que estar actualizando billeteras y todo eso, nosotros empezamos a investigar sobre la posibilidad de utilizar criptomonedas en las diferentes máquinas como tal. Sería interesante empezar a utilizar, bueno, esto no es nada novedoso en Estados Unidos, en Japón, en Europa, es muy frecuente uno llegar con su celular, conectarlo en la máquina, seleccionar el producto y la máquina te despacha el producto. En Venezuela sería interesante adoptar la moneda Dash dentro de las máquinas como tal para iniciar lo que sería la venta de productos, cafetería, snacks, bebidas frías, hasta mini mercados como tal, y que la gente se pueda llevar productos y paga con Dash. Esa era la propuesta. Wow, un aplauso, lo pusieron en el Twitter. Sí. Bien, aplauso. Muy bien. Señores, estamos llegando al final de nuestra primera conferencia, pero no al final del ciclo. Recuerden, esto es un ciclo de 12 temas diferentes, ¿ok? Donde vamos a estar estudiando distintos temas legales, temas de minería, tema de las billeteras, todas esas cosas las vamos a ir profundizando. Hay un tema, por ejemplo, de cómo obtener un nodo maestro. Había alguien por ahí que me estaba preguntando, ¿cómo obtener un nodo maestro? O por lo menos una parte de un nodo maestro, ¿cómo es eso? ¿Ok? Sigan conectados, asegúrense que les está llegando nuestros correos, dashcaracascompleto@gmail.com. Tengan un feliz día y estamos en contacto. Hasta pronto.